Segunda de Crónicas 7, dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Diga conmigo, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, y enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Levante la mano, diga conmigo esta oración: Padre celestial, te doy gracias por tu santa palabra. Yo te pido que me hables, que me restaures, que sanes mi corazón, que sanes mi cuerpo, y que tu palabra, Señor, quede grabada en mi corazón. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un buen aplauso al Señor. A veces nosotros nos preguntamos qué podemos hacer en medio de las circunstancias, ¿sí? Algunas personas creen, por ejemplo, que Dios abandonó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en la tierra y se fue lejos y lo dejó acá emproblemado. Otros creen que Dios está muy lejos y como que no le interesan nuestros asuntos. Y a veces podemos tener una crisis de fe, y de repeso creo que algunos de los que estamos aquí la hemos tenido, al creer de que nuestros problemas no tienen solución. ¿Ha pensado cuál de sus problemas puede tener solución? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué podemos hacer en medio de una dificultad, en medio de un problema? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la situación social de nuestra ciudad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos con la situación política de la nación? Y aquí sí me toca ser un poquito más, ¿cómo se dice? Contundente al pensar que el país se soluciona, por ejemplo, únicamente dando trabajo, que eso es parte de la solución. O hay gente que cree que hay que darle más estudio a la gente para que el país mejore. O no nos vamos tan lejos, la situación suya en su casa, ¿cómo puede cambiar? ¿Sí? Acabamos de leer un texto donde el rey Salomón construye lo que se llama el templo de Salomón, de oro, muy hermoso. Para los judíos era un orgullo el templo. Y Dios le dice a ellos en el versículo 11, colócamelo por favor, versículo 12 creo que es, ¿sí? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido, o sea, yo ya elegí este lugar. Si tú oras en este lugar, yo te voy a escuchar, ¿ya? Y fue tan así la promesa que en el versículo 13 dice: versículo 13, si yo cerrare los cielos, diga conmigo, cielos cerrados. O sea, a veces los cielos se cierran, ¿cierto? Y no es el diablo, a veces es Dios, ¿sí? Cuando una persona tiene cielos cerrados, cuando no consigue trabajo, no le va bien, cuando tiene tantas dificultades, posiblemente esté pasando por cielos cerrados. No llueve, no hay lluvia. Y la lluvia en la Biblia es símbolo ¿de qué? De bendición, ¿verdad? Y a veces no vemos la bendición de Dios, se cerraron los cielos. Por ejemplo, tuvimos una temporada de lluvias, de diciembre hasta ahorita, hasta hace 4 o 5 días llovió. Todos esos meses, como 6 meses de lluvia tuvimos. Y aunque la lluvia produjo inundaciones, no hay la menor duda de que la lluvia es símbolo de bendición, porque la lluvia ayuda a las cosechas, ayuda a los frutos, etcétera, etcétera.
Recuerden que el pueblo de Israel pasó por un desierto y solo lo que hay en un desierto es sol y arena. Voy a tomar las palabras de un pastor que decía lo siguiente: hay gente que le gusta irse al tour de Palestina. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando venden viajes? Agencia el desierto de Egipto. ¿Y qué es lo que ve una persona en un desierto? Solamente ve sol y arena, no ve nada más. Y así hay mucha gente que solamente ve sol y arena. Los cielos están cerrados. Entonces me gustaba este pastor porque decía, Pastor Randy, que ya fue la presencia de Dios, decía: hay gente que le gusta ir a ese tour por el desierto y le gusta ir solamente a ver sol y arena. ¿Cuántos quieren sol y arena? No, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la lluvia de bendiciones? Entonces, si los cielos se cerraren para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y enviare pestilencia a mi pueblo. Ponle cuidado a esto. Siempre en el pueblo de Israel había una constante, y que eso nos sirva a nosotros para que nosotros estemos en la jugada. Siempre en el pueblo de Israel había esto: llegaba Dios y los llevaba por el desierto, y ellos lloraban, se arrepentían, y cuando se arrepentían Dios los bendecía, y cuando ellos eran bendecidos otra vez se olvidaban de Dios y volvían otra vez en desobediencia, y volvía otra vez y Dios los afligía, y volvía otra vez en la aflicción y ellos clamaban a Dios. Cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad. ¿Cuántos ha visto a un cristiano así? Avivado, después que llega la bendición se va, se enfría, se aparta de Dios. Entonces Dios otra vez lo mete en el desierto a ver sol y arena, y él clama y se arrepiente, y el Señor le envía otra vez la bendición, vuelve y se aparta. Y eso es un ciclo que el pueblo de Israel tenía en esa época. Era un ciclo que se repetía siempre. Sobre todo se ve en el libro de los jueces. Usted lee el libro de los jueces y se ve siempre eso. Se ve siempre ese círculo, y les enviaba un juez y los liberaba, y otra vez el pueblo en bendición, y después en desobediencia, y otra vez la aflicción, y otro juez tenía que venir. Y eso nos habla a nosotros de que nosotros tenemos que mantenernos con el Señor activos en el Espíritu. Entonces Dios permitía ciertas cosas al pueblo, y eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Hoy en día sobre la tierra lo que hay es maldición. Hay maldición en los hogares, hay maldición en las familias. Usted puede ver, por ejemplo, hogares destruyéndose, divorciándose, hijos en las drogas. Tenemos un problema de estructura social muy fuerte, y eso no se arregla con psicólogos, eso no se arregla cambiando la filosofía del presidente. Eso se arregla con la intervención del Señor, ¿sí? Porque mire lo que dice el versículo 14. Llévame al 14, por favor. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y diga fuerte: y sanaré su tierra. Otra vez diga fuerte: sanaré su tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Dios promete sanar nuestra tierra, sanarla. ¿Y qué es sanar nuestra tierra? Sanar nuestra tierra es liberar a la tierra, que haya bendición, que las familias estén bendecidas, que los hogares estén bendecidos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces Dios promete sanar la tierra. Ahora, ¿por qué ellos habían caído en esas maldiciones? ¿O por qué Dios da a entender que ellos pueden caer en esas maldiciones?
sencillamente porque nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios. ¿Sí? En pocas palabras, Dios no estaba obrando a través de su Santo Espíritu en el pueblo. ¿Sí? Y en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Diga conmigo: desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había desorden y habían tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía. Diga conmigo: el Espíritu de Dios se movía. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios se mueve hoy? Claro, Dios siempre se está moviendo. Quiero que le diga a la persona que está enseguida: Dios siempre se está moviendo. Amén. Sino que a veces nosotros no estamos en el mover de Dios. Y quiero hacer énfasis en eso. No estamos en el mover del Espíritu, en el mover de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque donde la iglesia estuviera en el mover de Dios, la tierra estaría sana. Por ejemplo, nuestra ciudad cambiaría. Es la promesa de Dios. Donde Dios se mueve, hay cambios. ¿Sí? Donde Dios se mueve hay arrepentimiento. Donde Dios se mueve hay convicción de pecado. Donde Él se mueve. Entonces, póngale cuidado. Y uno llega y dice: pero ¿por qué Dios se mueve en el África y en Colombia no? No, Dios se está moviendo en Colombia. Sino que algunos no están moviéndose en Dios. ¿Entienden? Dios se sigue moviendo. Le voy a colocar un ejemplo. Voy a colocarle un ejemplo del culto. Estamos aquí en un servicio y Dios empieza a mover. ¿Sí? Y Dios toca a uno, toca al otro, sanó acá. El hermano allá comenzó a sentir a Dios. Y hay un hermano allí que no siente nada. No es que Dios no se esté moviendo, Dios se está moviendo, sino que nosotros no estamos moviéndonos en el Señor. ¿Me explico? ¿Cuántos me entienden? Entonces recuerden que cuando la nube, hay un micrófono sonando el ventilador, hijo. Recuerden que cuando la nube en el desierto se movía, ¿recuerdan? El pueblo de Israel estaba en el desierto y en la nube, atiéndame acá, la nube se movía en el desierto, ellos tenían que moverse con la nube. Entonces, ¿cómo tiene que estar la iglesia? La iglesia tiene que estar mirando, entre comillas, la nube, cómo Dios se está moviendo, hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Y tenemos que empezar a seguir la nube, entre comillas, que es la presencia de Dios. Por eso Pablo escribe: todos los que son hijos de Dios, todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la iglesia tiene que moverse en el Espíritu con Dios y permitir que el Espíritu Santo sea a través de la iglesia. Permitir de que Dios sea a través de nosotros y no tanto nosotros. Como decía Pablo: ya no vivo yo, mas vive, permítame decirlo de esta manera, ha tomado el Espíritu Santo control de mi vida. Cristo vive en mí. Entonces, Dios se está moviendo y Dios es un Dios que ha hecho, escuche, está haciendo y hará grandes cosas. En pocas palabras, solamente aquellos que están pendientes del mover de Dios son los que van a ser protagonistas de lo que Dios hará. Usted sabe que hay gente que no está conectada con el Señor. Hay personas que podemos estar no conectados con el Señor. Entonces Dios se movió y no nos dimos cuenta a qué hora se movió el Señor. ¿Sí? Dios se movió y no nos dimos cuenta.
¿Por qué? Porque no estamos siendo conectados. Ahora, volvamos a Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Número 1, si se humillare mi pueblo. ¿Quién se debe humillar? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? De humillación. Recuerde que la palabra dice que Dios, ¿qué hace Dios? Rechaza al soberbio, al altivo lo mira de lejos y da gracia al que se humilla. ¿Sí? Hay otro versículo que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuanto fuere el tiempo. Eso está por allá en Segunda de Pedro. Entonces mi actitud como cristiano debe ser una actitud de humillación delante del Señor. ¿Sí? No estamos hablando de esa humillación de ser indignos. Hay gente que cree que es que uno se humilla, entonces soy una pobre cucaracha. No, tampoco. No, es venir, ¿sí? Y humillarnos y reconocer que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si se humillare, ¿verdad? Gloria al Señor. Si se humillare mi pueblo. Voy a hablar del avivamiento en Pensacola. Los que no saben, el avivamiento de Pensacola se produjo en el año 1995 y duró 5 años. Para los que no saben, un avivamiento es un mover del Espíritu Santo en la iglesia. Estuve viendo videos, los puede buscar en internet. Hay testimonios. La gente pasa al púlpito temblando, y uno dice: ¿tiene Parkinson? No, yo anoche le decía a mi esposa: posiblemente esa señora está enferma de Parkinson. Y mi esposa me dijo: no, ella pasó temblando, era tanto la gloria de Dios que temblaba, dando el testimonio. Y el pastor cayó bajo el poder de Dios y la iglesia empezó. No, eso, hermano, eso impresionante. Pensacola, la iglesia Brosville en Florida, Pensacola. Año 1995, en el Día del Padre, llegó el evangelista Steve Hill y él venía de Argentina, de ver lo que estaba sucediendo en Argentina, y empezó a predicar. Y ahí está el video de la noche en que él predica a la iglesia de Brosville. Era una iglesia de 300 personas y los hermanos eran medio fríos, nada, estaban ahí como cuando la iglesia, digamos, no tiene gozo, como cuando una iglesia no aplaude, como cuando una iglesia ya canta porque me tocó cantar pero no sienten nada. Esa era esa iglesia. Y sale este pastor y predica, o este evangelista predicó en esa tarde, el Día del Padre, hizo el llamado y estuvo allí ministrando, imponiendo manos sobre toda la gente. La gente recibió el poder de Dios y el pastor, inclusive dice en la historia que el pastor recibió el poder de Dios y cayó en la tarima por 4 horas, estuvo allí. Eso fue el 18 de junio del año 1995. Yo no lo había estudiado hasta esta semana. Y ese fue el inicio de lo que empezó a hacer en Pensacola el gran avivamiento, donde la gente llegaba a la iglesia y lloraba. Se postraban delante de Dios, se humillaban delante del Señor, clamaban a Dios. Los cultos duraban horas. Nadie se quería ir, nadie quería dejar de cantar, nadie quería perdérselo. Llegaban de muchos lugares, de muchos países, porque Dios estaba visitando ese lugar. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Aleluya. Y muchos testimonios de sanidades, de milagros. Escúcheme. Pero ¿qué pasó? En el año 2000 se apagó el avivamiento. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué se apaga un avivamiento? Y quiero hacer otra pregunta. ¿No será
que la voluntad de Dios perfecta es que la iglesia mantenga una relación constante con Dios? Le voy a hacer otra pregunta antes de contestarle la del avivamiento. ¿Es la voluntad de Dios que las iglesias estemos luchando para que la gente llegue a la iglesia? ¿Es la voluntad de Dios que un pastor muera infartado luchando con una congregación? ¿Es la voluntad de Dios que una iglesia tenga 20, 30, 40 años y no crezca? ¿Es la voluntad de Dios que un cristiano esté en pecado y que vaya a una congregación y nunca entregue ese pecado a Dios? ¿Es la voluntad de Dios que las iglesias tengamos que hacer bazares, fritar empanadas, vender tamales para que la gente pueda traer dinero a la casa de Dios? ¿No será más bien que nos falta más meternos en la nube y en el propósito de Dios? Yo conozco pastores, amigos míos, que están que tiran la toalla, ya no pueden más con la iglesia. Y yo creo que Dios me ayude, que encontré el secreto, porque yo nunca más tiraré la toalla, ni querré tirarla. ¿Por qué? Porque el secreto es que Dios Espíritu Santo esté obrando en medio de nosotros. Ese es el secreto. Yo no estoy diciendo que en las iglesias se van a acabar los problemas, no, toda iglesia tiene problemas y errores. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero hermano, vea, hay iglesias que no cantan, que no levantan las manos. Hay iglesias que ya no danzan, no se mueven. Hay iglesias que mientras cantan están mirando el reloj, a qué hora se acaba el culto. Dígame si eso no nos dice a nosotros que está pasando algo dentro de la iglesia. Le voy a decir algo. Yo nací en una iglesia fría. Nunca había una sanidad en esa iglesia. Nunca, nadie se sanaba. Nunca había una liberación. Nunca. El pastor peleaba. Yo recuerdo un día que mi pastor estaba predicando. Entonces hizo el llamado. Yo estaba jovencito, tendría 16 años. Hizo el llamado: hermanos, ven, conságrate al Señor. Y yo estaba ahí sentado escuchando a mi pastor, cuando un hermano levanta la mano y el pobrecito mi pastor llega y dice: amén, hermano, pero que eso sea cierto. Imagine cómo estaría, cuántas veces el hermano la habría levantado. ¿Por qué luchamos los que somos los hijos que debemos tener el poder de Dios para que una iglesia se levante? Lo mismo que hacía mi pastor. Atiéndame acá. Mi pastor hacía de todo, pobrecito. Por eso yo amo a los pastores. Me pongo, y usted por favor, yo le pido que se ponga en mis zapatos. Mi pastor hacía de todo. Hacía programación en el año. Yo recuerdo una programación, nosotros éramos 80, no pasábamos de 80. El pastor llega y dice: este año vamos a hacer 500, y todos amén. No, llegábamos a 85. Ganábamos 10 y se iban 20. En serio, yo le hago una pregunta:
¿no será que necesitamos el poder del Espíritu de Dios? También tuve esta otra experiencia de una iglesia avivada, y la voy a contar, donde la gente llegaba de Palmira, de Puerto Tejada, de Santander de Quilichao, no importaba cuántas horas, la gente llegaba a la iglesia. En el día del Padre la gente iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el día de mi Padre Celestial. ¿Qué ocurría? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios era tan fuerte que la gente quería estar ahí. Estábamos tan sedientos de Dios que la gente quería estar participando de eso. Y había milagros y sanidades. Eso me pasó hace 20 años. Prodigios. La gente hablaba en lenguas, era llena del Espíritu Santo, bautizados. Habían evidencias físicas. La presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, 1. Si se humillare mi pueblo. ¿Cómo es? Si se humillare mi pueblo. Diga al que está enseguida, vamos a humillarnos delante del Señor. 2, buscaren mi rostro. Diga fuerte, buscaren mi rostro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el rostro, no las bendiciones. Hoy en día la gente va a las iglesias por un carro. Hay gente que pacta por un vehículo. O sea, estamos buscando es las añadiduras. No, la Biblia hace referencia a buscar el rostro, la cara de Dios, de estar frente a Dios ante su autoridad. Que buscar encontrarnos con Él cara a cara. Y no venir a la iglesia por la bendición. Y aquí hay gente que viene únicamente por la bendicioncita. O que podemos estar viniendo, por la bendición. O hay gente que puede estar yendo a una iglesia por el carro, y si no se le da el carro no vuelve a la iglesia. Si el novio no volvió con ella, ya no vuelve. ¿Qué tipo de iglesia es esa? Debemos buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro. Una de las cosas que tenía el avivamiento en Pensacola era que la gente se tiraba al piso a buscar el rostro del Señor. A buscar y orar y estar allí. ¿Cierto? Buscar el rostro del Señor. Y tercero, ¿qué debemos hacer? Se convirtieren de sus malos caminos. ¿Quién se tiene que convertir? El pueblo de Dios. Pastores, que nosotros ya nos convertimos. Sí, es verdad, pero a veces parece que no. ¿Cierto? Yo por allá en los años 88 me alejé de Dios. Me enfrié espiritualmente. Me conseguí una novia toda rara. Y yo andaba en tremenda moto. Era una FZ50. Y yo creía que era una ninja. Motor de licuadora. Y yo con el cabello largo, y el cabello me hacía así. Parecía centella. Y me alejé de Dios como a los 18, 19 años. Y tuve que arrepentirme y volver al Señor.
Hermanos, ¿de qué nos tenemos que convertir? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Mis amados hermanos, ¿qué está impidiendo que el Espíritu Santo venga y obre en nuestras vidas? ¿Verdad? Ahora mire lo que promete Dios. Entonces yo iré desde los cielos. Primera cosa que va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Va a oír desde los cielos. Número uno. O sea, Dios no está escuchando la oración de ninguno que no esté en armonía con Él. Hay gente que está en pecado y dice: oren por mí para que Dios me bendiga. No, hasta que usted no arregle su situación con Dios, Dios no lo va a oír. A veces por la misericordia de Dios, Dios bendice, pero que sea la perfecta voluntad de Dios bendecirnos, no creo. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Levante la mano, diga: perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Va a oír de los cielos, va a perdonar nuestros pecados. O sea, ¿qué es lo que mantiene enferma la tierra? ¿Por qué está así nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque hay tanto ladrón en la calle. Le tengo la respuesta: porque la iglesia necesita volverse al Señor. Necesitamos volvernos a Dios de manera verdadera. De manera verdadera. Y esto tiene que ver no solamente con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con nuestros hijos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y aún nuestro tiempo. Volvernos a Dios. Volvernos a Dios. La mayoría de los avivamientos en el mundo, el 99.9999% ha sido porque las iglesias se volvieron a Dios en clamor, en arrepentimiento. Y nos debe doler los perdidos, nos debe doler la gente que está afuera, que no conoce de Dios. Nos debe doler. Yo no sé si usted es de los que viene al culto y está esperando los anuncios, está esperando la palabra para irse a su casa, y a veces no nos volvemos a acordar de Dios y nos vamos a nuestra casa, y para el otro domingo volver y otra vez lo mismo. Pero cuando Dios está en acción, cuando Dios se mete en una iglesia, ya no importa el tiempo ni el orden del culto, lo que importa es Él. Cuando una iglesia está en la presencia de Dios, no son las 5 canciones, porque eso ya no importa. Cuando una iglesia está en la presencia de Dios, yo quiero que se acabe el culto rápido porque yo tengo que ir a lavar ropa a mi casa. Eso no tiene sentido. Cuando hay un avivamiento, la iglesia se vuelve a Dios de manera responsable, claro. De tal manera que las demás cosas son secundarias o terciarias. Pastor, quiero servir a Dios. Esta mañana que terminamos el primer servicio, se me arrimó una hermana: pastor, por fin tomé la decisión de consagrarme y voy a hacer mi discipulado. Yo, gloria a Dios. Cuando hay un avivamiento, cuando Dios se está moviendo y sana la tierra, la gente corre a los pies de Jesús. Nuestros hijos van a correr, nuestras familias van a correr, porque Dios estará moviéndose. Dios estará moviéndose a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén?
No es sino que usted tome la decisión. Le voy a colocar un ejemplo. Supongamos que usted tiene un problema con el cigarrillo, un ejemplo. Y usted viene a la iglesia, hizo la oración de fe, pero por allá de vez en cuando se toma su cafecito y un puchito, un tabaquito, ¿cierto? Y de pronto puede haber otro pecado, pero vamos a hablar de ese. Y usted le dice al Señor: Señor, yo tomo radicalmente una decisión de dejar el cigarrillo. Y si usted lo hace de corazón, créame que usted será avivado por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios, a mí me pasa muchas veces que yo estoy en mi casa, mi esposa lo sabe, común y corriente. Yo soy como cualquiera de ustedes. Duermo, ronco, tengo que bañarme porque si no huelo feo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos habla, lo demás es secundario. Quisiera decir otras cosas, pero creo que después lo vamos a hacer. Yo tengo más de este mensaje. El próximo domingo lo voy a seguir predicando. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero que nos volvamos al Señor. Yo no estoy diciendo que estemos en pecado, no. Volvámonos a Dios. Volvámonos a la esencia. Y usted va a ver cómo su vida, la promesa es: sanaré su tierra. Yo deseo que a través de la iglesia, como pastor, deseo que esta iglesia cambie e impacte al menos el norte de esta ciudad. Están pasando cosas sobrenaturales. Dios está sanando personas aquí en la iglesia de cataratas. En estos días me di cuenta de una hermana que tenía miopía. Pastor, el Señor me sanó. Mi hermana fue sanada de las manos. Ella tenía problema de ¿cómo se llama aquí? Esa cosa. El túnel ese, ¿cierto? Dios está sanando aquí en la iglesia. Hermanos que tomaban pastas para la hipertensión ya no están tomando. Pies planos están desapareciendo. Dios está sanando la economía. ¿Lo saben por qué? Porque le estamos dando lugar al Señor, que Él se mueva en medio de nosotros. Gente que no es de esta iglesia están ofrendando en la iglesia, que no me conocen, personas de otros lugares están bendiciendo la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Y qué bueno que algún día, no muy lejos, puedan decir: el avivamiento de adoradores de la calle 44 impactó la ciudad de Cali y parte de Colombia. Aleluya.